Buenas tardes. El día de hoy quiero abordar un tema por demás interesante, importante, que es la ontología y la epistemología, así como la correlación que llevan en el desenvolvimiento de, por ejemplo, una investigación científica, siendo esto parte de un paradigma de la investigación en su totalidad. Quiero empezar obviamente y como es lógico, definiendo cada uno de los conceptos. Debemos entender que ontología tiene un significado muy conciso, muy preciso, pero a la vez muy fuera de nuestros límites de poder entender a primera vista. La ontología, como ya lo dije, de acuerdo a su etimología, supone una rama de la filosofía que estudia el ente, o sea, el ser. Esto quiere decir que estudia todo lo existente, toda la realidad, sea esta, valga la redundancia, real en otro tiempo o real a futuro. Esto quiere decir que no precisamente estudia nuestra realidad, sino la realidad como un ente general. Es preciso destacar que esta realidad del ser o de la naturaleza es compleja de entender debido a que precisamente el ser forma parte de un concepto lo más general posible. Por ejemplo, si podemos definir a un perro, podemos decir que es un animal. Si podemos definir una casa, podemos decir que es un lugar. Sin embargo, el ser no comprende eh, esta rama que nos lleve a otra palabra que nos facilite su comprensión. Es por ello que es un tema por demás complejo, porque el ser es prácticamente todo lo que nos rodea. Entonces, si estudia el ser, debemos entender, y claro está, que estudia toda la realidad. Esto no se debe de confundir con la epistemología, dado que la epistemología ayuda al proceso que se lleva para conocer o averiguar un determinado conocimiento, siendo que la ontología es el mismo conocimiento del que se va a hacer uso la epistemología para poder descubrir. Para entrar más en contexto, considero necesario y prudente establecer algunas preguntas que dan base lógica, por así decirlo, si se puede decir lógica, a la ontología, y es ¿qué es la existencia? ¿Qué hay allí y cuál es la naturaleza de la existencia? Como podemos ver, estas palabras o estas preguntas, mejor dicho, son por demás filosóficas, porque precisamente es un tema filosófico que no comprende como tal una realidad objetiva, puesto que el ser no es objetivo, sino que es subjetivo, pues es el conjunto de toda una realidad y no de nuestra realidad comprobable. Por su parte, y como ya lo dije, tenemos la epistemología, siendo que la epistemología, de acuerdo a su significado etimológico, se puede definir como el discurso del conocimiento, o sea, la manera en que llegamos a dicho conocimiento. Válgase la redundancia, mencionar, por ejemplo, procesos, formas y suposiciones de llegar a un determinado conocimiento. Conviene destacar que esto se usa y es sumamente importante en la investigación científica, porque tanto la ontología parte del qué vamos a investigar como la epistemología parte del cómo lo vamos a investigar, cómo vamos a llegar a ese determinado conocimiento. Conviene destacar que dentro de esta epistemología existen algunas vertientes que podemos denominar como paradigmas, y que ciertamente existe una diversidad de paradigmas que corresponden a diversas realidades y formas de ver a esta. Por ejemplo, para citar un ejemplo, vamos a hablar sobre el positivismo, que es la visión de que existe una realidad única e irrefutable, una sola verdadera y las demás carecen de esta veracidad. De igual manera tenemos el interpretivismo o constructivismo, que nos dice que no existe una sola realidad o verdad. Es la antítesis del concepto anteriormente mencionado, donde dice que es solo una verdad la existente. Bueno, aquí nos plantea que existen muchas verdades, entonces la verdad es subjetiva y el estudio del ente o del ser pues es obviamente algo subjetivo, pese a que hagamos caso a la definición anterior. Y por ejemplo, también podemos poner el pragmatismo, y será el último concepto porque no es el tema central de este video. El pragmatismo dice que la realidad se negocia o se interpreta de acuerdo al cese transitorio que una persona viva. O sea, la realidad es irreal.
Obviamente, si tu realidad ahorita te conviene decir que algo es real, bueno, eso se convierte automáticamente real aunque no exista, aunque sea una ilusión tuya, etcétera. Entonces, como podemos ver, epistemología es algo por demás complejo, de igual manera que ontología, porque dentro de sus filas filosóficas están sumamente estipuladas de manera contradictoria, por así decirlo. Pero hay que definir en qué es importante tanto la ontología como la epistemología y su correlación en una investigación científica. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, la ontología es el hecho que se intenta descubrir, el fenómeno, la acción, el cuerpo, etcétera. Es el motivo por el cual se lleva a cabo la investigación en cuestión. Mientras que la epistemología es el proceso que se va a desarrollar de manera sistemática y elaborada para llegar a ese conocimiento que corresponde al cuerpo, al suceso, al elemento que precisamente maneja la ontología. Entonces, ontología es la causa que se va a estudiar y la epistemología es la manera en la que se va a estudiar esto. ¿Cómo se correlaciona? Bueno, creo que es fundamental esta relación porque precisamente la ontología, que es lo que vamos a estudiar, supone de qué manera debemos abarcar ese estudio para por así decirlo, de una determinada manera encontrar el argumento, el cuestionamiento o la conclusión que más queramos o que sea propia de esa investigación. Entonces, no podemos investigar de acuerdo a la epistemología de igual manera un hecho que un fenómeno, que un cuerpo, porque sus estructuras filosóficas y cualitativas son diferentes. Por lo que a manera de conclusión, ontología es el qué se va a estudiar, epistemología es el cómo se va a estudiar y su correlación es sumamente estrecha porque dependiendo de lo que se va a estudiar, se decide cómo se va a estudiar. Gracias.